Buenos días, yo soy la profesora Samantha Sacheta, eh, perteneciente al doctorado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y hoy vamos a hablar de lo que son las corrientes filosóficas y su relación en este caso con lo que son las clases de educación física. Antes de comenzar, primero es necesario realizar una definición de lo que son las corrientes filosóficas. No son más que ideas que exponen razonamientos de cómo ven el mundo. Cabe destacar que las corrientes filosóficas responden a una época, se realizaron en épocas diferentes y de allí su variabilidad en dependencia de las necesidades que tenían o los sucesos que ocurrían en esa época. Estas defienden una idea específica y también dependen del tipo de creencias que se tenían en esa época determinada. En este caso yo voy a hablar de 5. Cabe destacar de que existen más de 20 corrientes, pero yo elegí las 5 que quizás pueden ser más relacionables con mi campo de trabajo, que son el idealismo, empirismo, materialismo, positivismo y el constructivismo. Se empezará hablando de lo que es el idealismo. Dentro del idealismo se habla de que la realidad es subjetiva y se fundamenta en una idea. Cuando se habla de subjetivo es que habla de lo que son solamente ideas y sentimientos y deja por fuera lo que es la parte material. La idea, el espíritu y el alma es lo primario en esta corriente. Depende de la mente y de la experiencia que se tenga. Y dentro de los representantes más importantes está Kant, Platón y Hegel. Si nos vamos a relacionarlo, lo que es el campo educativo, esta busca unir al educando con la realidad en que se encuentra inmerso. Es decir, busca de que sea algo productivo en cuanto a la realidad que vive el mismo y la educación debe girar en torno a eso, en torno a lo que necesita. Podríamos decir de que el método correcto, si vamos a hacer una clase idealista, es el método de preguntas y respuestas, pues realizando, por ejemplo, un cuestionario, se puede saber qué realidad vive el estudiante y cuándo o qué conocimientos tiene el mismo sobre algún tema específico y de ahí crear una clase que sea ideal para él. Además, es importante resaltar de que el idealismo cree en lo que son los altos valores morales, espirituales y mentales. Es por ello que si debiéramos de dar un ejemplo de lo que es el idealismo, podríamos hablar de un árbitro en un juego de fútbol, pues él es el que se encarga de impartir justicia y de que se cumplan todo lo que son los valores morales, y en este caso físicos y mentales dentro de lo que es el deporte del fútbol. Pasamos al materialismo. Es necesario decir de que es todo lo opuesto al idealismo, ya que este habla de que todo lo que existe está determinado por un ser, por algo material. Primero en la materia y la conciencia es derivado de lo que es la parte material. Su representante más importante está Parménides, Demócrito y Carlos Marx. Dentro de que es el materialismo se divide en 4 específicamente. Primero hablamos de lo que es el materialismo filosófico, que este es antidialéctico, y a este habla de que el movimiento es la existencia de la materia, también de que la conciencia y el pensamiento son específicamente productos del cerebro. Luego viene el materialismo científico, que tiene un poco de positivismo, pues habla de que todo tiene que ser demostrado, todo basado en lo que son las ciencias, algo que se ha demostrado. Está el materialismo dialéctico, y aquí vemos entonces cómo hay una interconexión de todo lo que conforma la naturaleza y que todo es procediente de lo que es cambios constantes. Y llegamos al materialismo histórico, que habla de lo que son que los cambios de la sociedad se deben a lo que es parte de la evolución y de todos los cambios materiales que ha habido, sobre todo los cambios económicos que han surgido con el devenir del tiempo. El materialismo habla de que el hombre solo puede acceder a un perfeccionamiento material y mediante el contacto directo con realidades materiales. Habla de que hay que remover los obstáculos que se opongan al desenvolvimiento perfectivo de la naturaleza. La naturaleza debe ser perfecta y es por eso de que se tienen que remover todos los obstáculos que hagan de que esa naturaleza no sea así. Y esto será a medida de la función de la productividad material. Si daríamos un ejemplo dentro del campo educativo,
para nadie es un secreto de que si se tiene un trabajo, se quiere cobrar por ello, se debe tener una remuneración monetaria. Eso sería la parte material, no todo cuando no se trabaja, por ejemplo, por sus ideales, sino por el dinero, aunque el dinero es necesario para poder subsistir en esta sociedad. Pasamos al empirismo donde habla de que el conocimiento se fundamenta en lo que son experiencias previas, cosas que has vivido anteriormente y que éstas se dan por lo que es la percepción sensorial. Todo lo que tú percibas con los sentidos es lo que te va a permitir a ti crear ciertas ideas. El método propio son las ciencias experimentales y uno de sus principales representantes fue John Locke. Además se habla de una experiencia externa y una interna, donde la experiencia externa es todo lo que es la parte sensitiva de los sentidos. Luego de que tú captas toda esa experiencia, internamente realizas una reflexión, que es lo que te da posteriormente el conocimiento. Para hablar en la parte educativa hablamos del método de ensayo y error. Es un método empirista, ya que tú te basas en tu experiencia. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con estudiantes de primer año de bachillerato y les quiero enseñar voleibol, específicamente voleo de pelotas altas, yo planifico mi clase, la ejecuto, la hago como ensayo y aprendo de los errores que ocurran en esa clase. Eso me va a permitir a mí saber en qué errores estoy haciendo para no volverlos a repetir, y mi experiencia me va a permitir seguir adelante y no cometer esos errores. También se puede hablar de empirismo cuando, por ejemplo, existen coaches de fútbol o de béisbol que no tienen ningún tipo de estudio, por decirlo de alguna manera, sino que se basan en su experiencia, la experiencia que ellos tuvieron cuando fueron jugadores, para poder enseñar a sus estudiantes. Pasamos al positivismo, que se basa en la idea de centrarse en la ciencia objetiva y en las leyes de la investigación. Aquí el positivismo, el conocimiento es auténtico y se obtiene a través de conocimientos científicos, a través de la ciencia, pues los hechos reales, para que los hechos sean reales, deben de ser comprobados. ¿Okay? Nada, en el positivismo no cabe nada que no pueda comprobarse con una ciencia. Sus representantes más importantes fueron Comte, Mills y Saint-Simon. En el campo educativo y específicamente en el área de la educación física, podemos hablar de que el método positivista puede ser el método de observación y demostración, pues este funciona, vuelvo al ejemplo del voleo de pelotas altas, este funciona de esta manera. Yo realizo una demostración de cómo se realiza el voleo, los estudiantes observan y de allí obtienen el conocimiento de acuerdo a lo que ellos hacen, pero están viendo algo que lo está realizando una persona y se está comprobando de que el movimiento es así. Pasamos entonces a lo que es la parte del constructivismo. El constructivismo quizás es una de las corrientes un poquito más modernas o más que modernas, de las que más se está utilizando en la actualidad, pues el conocimiento debe ser construido por el propio sujeto a través de las acciones. ¿Qué quiere decir eso? Que se utiliza la experiencia interna para construir, por lo que el aprendizaje es único. Quiere decir que el aprendizaje va a ser individual de cada persona, pero aquí los estudiantes se benefician de alguien con mayor experiencia en el tema. En este caso, la persona de mayor experiencia es el profesor. Y el profesor debe hacer lo que se llama un descubrimiento guiado. El método de descubrimiento guiado se basa en que él da las herramientas a los estudiantes para que estos puedan construir su propio conocimiento a través de las experiencias que ellos vayan teniendo durante la clase. Dentro de los representantes más importantes dentro del constructivismo está Piaget, Ausubel, Brunner y Vygotsky. Cabe destacar que como profesores de educación física es difícil tomar una u otra corriente filosófica para construir una clase. Es por ello de que en la actualidad se realiza mucho lo que es la unión de varias corrientes filosóficas para poder dar una clase. Cada corriente filosófica tiene
sus pros y sus contras, y es por ello que es importante saber tomar lo que nos sirva de cada una de ellas para poder crear una clase que nos dé quizás los resultados que nosotros queramos. Esta ha sido toda mi exposición, espero que les sea de utilidad y me despido. Que tengan buenas tardes.